Hola, somos el grupo número 4, conformado por Pietro, Juan Manuel, Valeria, Alberto, Osvaldo. el objetivo de la presente investigación es analizar, comprobar y comparar el comportamiento físico de los diferentes materiales constructivos sometidos a diferentes cambios de temperatura. Buscamos así verificar el fenómeno de la dilatación térmica, tanto lineal como superficial, en estos materiales constructivos de fácil acceso. De esta manera podemos obtener una clara comprensión de este fenómeno para su aplicación en el proceso constructivo de la arquitectura. Antes que nada, para poder comprender los términos de dilatación térmica es necesario distinguir los términos de calor y temperatura, los cuales son típicamente no diferenciados. Por una parte, la temperatura, la cual se mide en las escalas de Fahrenheit, Celsius o Kelvin, mide la energía cinética promedio de un determinado cuerpo. Por otro lado, el calor sería la energía que se transfiere de un cuerpo a otro, ya sea debido a la conducción, radiación o convección, debido a la diferencia de temperatura entre dichos cuerpos. En ese sentido, profundizaremos en el estudio del fenómeno de la expansión térmica. Esta se define como la expansión lineal, superficial o volumétrica de un objeto debido al incremento de la temperatura. La dilatación térmica consiste en el cambio de las dimensiones de un determinado cuerpo debido al cambio de la temperatura del mismo. La dilatación se puede dar de tres distintas maneras: dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. La dilatación lineal es el cambio de la longitud que se genera por el cambio de la temperatura. La dilatación superficial es el cambio del área que se genera por el cambio de la temperatura, y la dilatación volumétrica es el cambio del volumen que se genera por el cambio de la temperatura. Son conocidas tres fórmulas de la dilatación térmica. En la dilatación lineal, el cambio de la longitud es igual al producto del coeficiente de la dilatación lineal por la longitud inicial por la variación térmica. La dilatación superficial, el cambio del área es igual a la multiplicación del coeficiente de la dilatación superficial por el área inicial por la variación de la temperatura. La dilatación volumétrica, el cambio del volumen es igual al coeficiente de la dilatación volumétrica por el volumen inicial por la variación de la temperatura. En el caso de los cuerpos isotrópicos, que son aquellos cuerpos que se expanden en la misma magnitud en todas las direcciones, el coeficiente de la dilatación superficial es igual al doble del coeficiente de la dilatación lineal, y su coeficiente de la dilatación volumétrica es igual al triple del coeficiente de la dilatación lineal. los cambios que se producen a partir de la transferencia del calor también son tomados en cuenta en la arquitectura. En nuestra vida diaria podemos apreciar distintos ejemplos sobre los efectos de la variación de la temperatura. Las ranuras o separaciones que se encuentran en las losas de las veredas, por ejemplo, están destinadas para la absorción de la dilatación del material, en este caso el concreto, el cual con el calor tiende a expandirse. Lo mismo sucede con otros materiales como el aluminio, el vidrio, la cerámica y la madera. Los conocimientos acerca de la dilatación de los materiales también son tomados en cuenta en el ámbito de las estructuras. Por ejemplo, un puente metálico. Este es construido con apoyos laterales que compensan la dilatación del material, que puede llegar incluso hasta 50 centímetros entre verano e invierno. Este, como muchos otros ejemplos, demuestra que la dilatación térmica es muy importante en el ámbito de la construcción. Ahora vamos a explicar el primer experimento en el cual comprobaremos la dilatación lineal. Primero, mediremos tres elementos distintos. Mediremos las longitudes de estos elementos antes de someterlos a 200 grados centígrados. El primer elemento que tengo aquí es un clavo de acero que mide exactamente 7 centímetros. Vamos a colocar aquí 7 centímetros. El segundo elemento es una varilla circular de madera que mide 12,5 centímetros. Y el tercer y último elemento es una varilla cuadrangular de vidrio Pirex que mide
15 centímetros exactos. Ahora que hemos podido medir la longitud inicial de tanto el vidrio Pyrex, la madera y el acero, y que también hemos medido la temperatura del ambiente, vamos a someter esos tres elementos al horno. Ahora procederemos a colocar estos tres elementos en el horno hasta que alcance la temperatura de 200 grados indicados acá. Esperaremos el tiempo adecuado hasta que los elementos alcancen la temperatura deseada. Ahora que han pasado 15 minutos, vamos a retirar los elementos del horno. Mientras los materiales van experimentando el cambio de temperatura, procederemos a realizar los cálculos. En el caso del acero, el coeficiente de dilatación es de 11 por 10 a la menos 6. La variación de la temperatura para todos los materiales está haciendo de pasar de la temperatura ambiente, que nos encontramos a 18 grados centígrados, a pasar a una temperatura final de 200 grados del horno. Entonces la variación de la temperatura sería 182 grados. La longitud inicial de la barra de acero la medimos y son 7 centímetros. Entonces, la variación de la longitud de acuerdo a la fórmula sería de el coeficiente por la longitud y por la variación de la temperatura. En el caso del acero nos daría una variación de 0,014 centímetros, equivalente a 0,14 milímetros, una variación muy pequeña. En el caso de la madera, vemos que el coeficiente de dilatación es 40 por 10 a la menos 6, lo que quiere decir que se dilata en una mayor longitud a comparación del acero. La variación de la temperatura es la misma y la longitud de la madera era una barra de 12,5 centímetros. Luego de realizar los cálculos mediante la fórmula, nos da que la variación en este caso es de 0,091 centímetros. Es muy cercana a 1 milímetro, a 0,1 milímetro. En el caso del vidrio, vemos que el coeficiente de dilatación es menor que el de la madera y que el de acero, lo que quiere decir que este vidrio Pyrex es más resistente a los cambios de longitud por la temperatura. Al realizar el experimento con la barra de 15 centímetros, los cálculos nos dan que la variación de la longitud en este caso es de 8,736 por 10 a la menos 3 centímetros, lo cual es una variación muy mínima en este caso. Luego contrastaremos estos resultados con los obtenidos en la experimentación. Bueno, y ahora vamos a proceder a medir los instrumentos que anteriormente habíamos sometido a 200 grados centígrados en el horno. Y vamos a comprobar si la dilatación de estos coincide con la fórmula que hemos calculado en la hoja. Ahora, el primer elemento era el clavo de acero, que anteriormente medía 7 centímetros. Ahora podemos observar que la medida supera los 7 centímetros, pero ni siquiera llega a 1 milímetro ni se acerca. Es decir, que la dilatación ha sido mínima. Vamos a luego comprobar con la hoja, con los cálculos en la hoja. Con respecto a la madera, anteriormente medía 12,5 centímetros. Ahora, en la medida, vemos que, ahí está, exacto, ya, excede lo que anteriormente se había calculado y ahora mide 12,6 centímetros. Es decir, que se ha dilatado aproximadamente 1 milímetro. Ahora, con el siguiente elemento que es la varilla de vidrio Pyrex, anteriormente medía 15 centímetros. Ahora vamos a medirla y vemos que prácticamente, según el escalímetro, no se ha dilatado nada, pero sí supera los 15 centímetros. Quiere decir que la medida es muy mínima y ni siquiera llega al milímetro. En conclusión, la dilatación consiste en el proceso en el cual los objetos cambian de dimensión por el cambio de temperatura, como ocurrió en el experimento con el acero, el vidrio y la madera. Aunque el cambio fue mínimo del tamaño de los objetos, en la realidad, en objetos reales como los paneles de vidrio, vigas de metal y madera, afectarían de gran manera la estructura, ya que el cambio de la dilatación es proporcional a su tamaño. Ahora, como segundo experimento, vamos a demostrar
la dilatación superficial de los materiales. En este caso, tengo acá un retazo de aluminio. Acá demostraremos que con el calor ejercido sobre el aluminio, este va a sufrir un cambio en su superficie. Veamos. Como se puede ver, pocos segundos después, el aluminio ha sufrido un cambio en su área. Las dimensiones del rectángulo de aluminio se han visto alteradas. Esto implica que el área del retazo de aluminio han cambiado.